Bueno, pues ya va llegando el momento de arrancar. Ya tenemos a muchos conectados. Les agradecemos infinitamente su presencia para los otros que se van a ir uniendo y para los que nos van a ver después en la grabación. También muchas gracias. Nos vamos a disfrutar este webinar, nos vamos a disfrutar este momento, pero además los quiero invitar a que todos aprendamos de este espacio maravilloso porque tenemos unos invitados espectaculares con un conocimiento enorme que realmente nos van a dejar oro puro con sus comentarios y con todo su conocimiento. Entonces, habiendo dicho esto, los quiero presentar uno a uno. Además, se lo merecen, por supuesto. Y al primero que le quiero dar la bienvenida es a Francisco Gutiérrez, gerente de innovación y desarrollo en Grupo Financiero GIT. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, José Miguel. Gracias a todos ahí por participar en el día de hoy. Qué bueno tenerte acá y seguro que nos vas a acompañar con unos comentarios absolutamente maravillosos. Saludos para Guate. Estás en Guate, ¿verdad? Sí, es correcto. Aquí estamos desde Guatemala. Bueno, pues saludos allá para Gracias. Guatemala y para todo Centroamérica y Caribe. Susana, gracias por acompañarnos. Susi, de verdad que siempre es un placer tenerte. Además, súper exitosa, fundadora de IKT, una de las empresas, digo yo, bandera como habilitador tecnológico en la vertical de seguros en México, Centroamérica y Caribe. Un placer tenerte acá. Hola, muchísimo gusto. Pues es un placer estar aquí con ustedes. Espero que lo que podamos aportar sea de valor y que todos nos enriquezcamos un poco más. Seguro que sí. Y tú nos vas a aportar muchísimo porque has tenido años de experiencia ayudando a empresas, a compañías del sector asegurador, sector financiero en general. Gracias, Susi, por acompañarnos. No, a ustedes. Verónica Barrios, señores, directora de Alianzas Comerciales, Innovación y Transformación Digital, además con amplia experiencia en el sector asegurador. Pero mil gracias por estar con nosotros y de verdad que tu aporte aquí va a ser fundamental. Estás en mute, Vero. Gracias a ustedes por esta invitación. Es un placer poder tener estos espacios para conversar y poder hacer fusión de muchas nuevas modelos de negocio y de todo lo que podemos aportar al sector, ¿no? Es grandioso, gracias. Y espero que nos vayamos acá con mucha información y con mucha experiencia de lo que está sucediendo en el sector. A ti, Vero, a ti gracias por acompañarnos. Y por último, y no menos importante, al contrario, muy importante, Héctor Pérez, quien es líder de plataformas de IA en HDI, nada más y nada menos que en HDI Seguros en México. Así que Héctor, súper bienvenido. Gracias por sacar este tiempo. Gracias por abrir este espacio para poder nutrir de información a todos los que hoy nos acompañan. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos aquí de poder participar con todos y como comentaron por ahí, estábamos abiertos a seguir aprendiendo y compartir experiencias. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Pues ya les he presentado a todos estos maravillosos participantes de hoy. Antes de arrancar con este webinar de la innovación, necesita contexto, que además me parece un tema súper apasionante y que de verdad tiene de fondo un bullet, un tópico que nosotros todos deberíamos tener en cuenta para la innovación de las aseguradoras. Les quiero pedir que si tienen alguna pregunta, por favor, déjenosla aquí abajo. Si nos alcanza el tiempo, la respondemos en vivo. Si no, los contactamos post-webinar y resolvemos. Pero la idea es que nos disfrutemos este espacio, que todos los asistentes puedan estar súper alineados y súper comprometidos con esta información, con la innovación, con la evolución de las aseguradoras y que les podamos aportar
desde nuestro humilde conocimiento, yo también llevo muchos años en este maravilloso sector financiero de asegurador, así que pues el ser moderador aquí, de verdad que para mí también es un honor y poder compartir espacio con ustedes. Bueno, ahora sí, como dicen en mi país, como dicen en Colombia, a lo que vinimos, mis estimados especialistas. Y yo creo que contexto, cuando hablamos de la innovación necesita un contexto, yo creo que es una frase poderosísima. El contexto en las aseguradoras es absolutamente importante, no solo porque de allí podemos conocer a nuestros consumidores, a nuestros clientes, sino porque además detrás del contexto viene el contenido. Y entonces, ¿qué contenido tenemos? ¿Cómo lo estamos utilizando? ¿Cómo lo estamos explotando ese contenido? ¿Cómo estamos redireccionando el contenido dentro de nuestras organizaciones? Pero por supuesto, posterior a eso, ese contenido, ¿cómo lo estamos contextualizando? Eso yo creo que va a ser parte de lo que vamos a estar hablando, de cómo vamos a estar redirigiendo esta parte del contexto. Y seguro que todos nuestros especialistas aquí nos van a dar un brochazo a grandes rasgos. Quisiéramos tener 5 o 6 horas para discutir, porque además da para discutir todo esto, pero pues vamos a aprovechar la hora que tenemos al máximo. Y entonces, para eso, les quiero proponer que arranquemos con una pregunta súper especial, y la dinámica va a ser dos minuticos de respuesta para cada uno, si les parece. Entonces, teniendo en cuenta ya esta introducción y esta interacción con la que arrancamos, yo les quiero preguntar si ustedes creen que hoy el sector asegurador realmente reconoce el valor estratégico de la información, háblese de contenido, y el conocimiento institucional, o sigue viéndose principalmente como un tema operativo y tecnológico. ¿Qué piensan ustedes? Y arrancamos contigo, Francisco. Eh, sí, muchas gracias. Nosotros, tal vez la forma más fácil o como lo puedo explicar yo es desde el contexto de la aseguradora y lo que nosotros hemos vivido. Y sí creo que antes se veía como dos islas separadas, una la parte tecnológica y otra ya la operativa. O incluso se veían dos islas, una que era el running the business, que es la ejecución del día a día de la compañía, y el otro que era el de change the business, que era ya lo que veía a futuro. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Lo que hemos vivido es de que cada vez esas islas se van separando más porque se van especializando cada vez, una más en dirigir o que el negocio corra y otra en cambiar. Y cuando vimos la brecha se iba incrementando en lugar de volverse más corta, incluso volverse una sola y que esa capacidad estuviera en todas las áreas. Lo que decidimos fue básicamente cambiar ese modelo y ya es un solo modelo en donde se federó ese recurso de tecnología. Entonces ya no es un recurso visto como un área o un departamento, sino que cada unidad de negocio lo que tiene ahora es federado estos recursos y ellos pueden hacer, tienen tanto la parte operativa como la parte técnica. Y esto les permite pues alinearse más a los objetivos de cada una de las áreas y ya no verse como áreas separadas. Y para esto construir en conjunto proyectos que generen valor, así como la información que se pueda descargar o que se pueda obtener de los diferentes sistemas que se tienen, pues generen valor no solo a un nivel operativo, sino al nivel across o a nivel de todas las vertientes de la compañía. Gracias, gracias por iluminarnos con eso que nos acabas de decir. Y yo creo que ahí tú mencionaste un concepto que me parece absolutamente interesante y es el tema de federación. Yo creo que lo podemos ampliar más adelante, pero yo creo que el federar el contenido siempre va a tener un plus adicional dentro de todo el contexto en general. Y yo creo que esa es una de las claves o de los pilares que podemos
tener aquí, que podemos dejar aquí anotados de cara a este inicio de este webinar. Gracias, Francisco. Vero, cuéntanos un poquito, ¿qué crees tú? ¿Sigue viéndose principalmente como un tema operativo y tecnológico o cómo lo ves tú desde tu visión? A ver, desde el sector asegurador y más en empresas grandes como en las que yo suelo hacer nuevos modelos de negocios con alianzas digitales, desde mi experiencia, yo creo que eso está cambiando. Está cambiando el cómo transformamos el dato y cómo lo transformamos para construir nuevos modelos de negocio. Yo en el día a día es lo que trabajo, es lo que utilizamos como una herramienta habilitadora que impulsa definitivamente el ver en qué momento de vida está ese negocio en específico, en que los usuarios o las personas de lo que queremos construir están para poder hacer más asertivos en los servicios que queramos hacer escalables. O sea, yo creo que es muy relevante que la información no... Tenemos mucha información en el sector asegurador, o sea, de todo lo que es históricamente un mundo que lleva mucho tiempo tratando de ser escalable. Y hoy la manera más sencilla y más cómoda es cómo transformamos esa data a dar servicios más aterrizados a segmentos, ¿no? Y poder llegar a más personas, ¿no? Y hacerlos exitosos en estos grandes modelos con retailers, con bancos, o sea, decir en qué momento de vida está, en qué modelo de negocio podemos escalar, ¿no? Entonces sí, yo creo que esto está cambiando cada vez más. También creo, desde mi punto de vista, que en la medida de que vayamos democratizando los datos y democratizando la información, en esa misma medida es que vamos a poder construir y ampliar mucho más. De colaboración, ¿no? Desde todas las partes, desde las herramientas que necesitamos, cómo vamos a transformar el dato y de las alianzas comerciales a donde necesitamos llegar para poder hacer nuevos canales de distribución. Sí, definitivamente el dato es vital. La información que tenemos es vital y cómo la transformamos va a ser clave dentro del sector y creo que es lo que le va a dar más vigencia a muchas aseguradoras en el tiempo. Estoy súper convencida de ello. Las aseguradoras que utilicen la información de manera asertiva y escalable son las que van a permanecer en el tiempo porque se van a adecuar a los momentos de vida de cada segmento, ¿no? Desde jóvenes hasta adultos mayores. O sea, hay todo por hacer, José, y creo que es muy apasionante lo que estamos viviendo hoy. Gracias, Vero. Y de todo lo que nos acabaste de decir, así como el término federación y lo que representa, y nos lo mencionó Francisco, aquí yo creo que tú también mencionaste un par de cosas que me parecen relevantes y también para que las dejemos aquí un poquito en nuestro tintero y para que las vayamos cogiendo como bullets absolutamente fundamentales. Y el primero hablaste de un tema de hiperpersonalización. ¿Cómo realmente vamos a buscar que la información nos ayude con ese conocimiento extremo y poder hiperpersonalizar los productos? Y yo creo que eso es clave porque definitivamente ahora ya, antes hablábamos en términos de la vertical de seguros, de vida, de no vida, de autos, pero ahora tenemos un tema de microseguros y eso viene un poco de la hiperpersonalización. Así que qué bueno que lo mencionaste porque yo creo que la información, la data, el contenido, ahí juega un papel absolutamente relevante. Sin No, duda. y que convirtamos los seguros en experiencias, en grandes experiencias y en el día a día, en que lo utilicemos como una herramienta de nuestro día a día para poder salir de momentos incómodos que nos pueden suceder, un robo de un teléfono, el que tu casa tenga algún daño, o sea, poder llegar a productos acompañados con grandes experiencias nos va a dar esa posibilidad y esas grandes experiencias las transformamos sencillamente con la información. De acuerdo. Y otro que quiero dejar ahí, pero ahorita lo profundizamos, Vero, con un follow-up pequeñito, pero hablaste
de manera descriptiva de seguros embebidos. Sí. Y eso también es muy importante para el crecimiento de la vertical hoy, pero dame chance, dame 2 minuticos, ya lo vamos a tener ahí, porque Seguro. yo quisiera que ahora pudiéramos escuchar un poquito y conocer la opinión de Susi, nuestra querida Susana Ruiz, porque yo sí creo que ustedes, igual que Héctor, que lo vamos a escuchar más adelante, nos pueden dar un contexto acerca desde cómo se vive esto, cómo se siente desde la vertical de seguros, porque ustedes están adentro de la vertical de seguros, trabajan y lideran equipos aseguradores. Pero Susi nos puede dar otro contexto muy, absolutamente muy diferente, porque ella es una habilitadora, ella fundó IKT y ha ayudado a esa evolución, esa innovación dentro de la vertical de seguros. Susi, te saludo nuevamente y cuéntanos un poquito. ¿Cuál es tu visión realmente de si sigue viéndose principalmente como un tema operativo y tecnológico o cómo tienes tú esta perspectiva? Yo creo que realmente estamos viviendo un punto de inflexión, José, y tiene realmente poco que se comenzó a vivir. Durante muchos años la información se administró como un subproducto de la operación. Documentos, expedientes, pólizas, contratos, etcétera, era algo que simplemente había que almacenar, que guardar en algún lugar y cumplir desde una perspectiva regulatoria. Hoy eso ya no es suficiente. La inteligencia artificial ha cambiado la conversación porque ha puesto en evidencia algo que se ha subestimado. La calidad de la decisión que la inteligencia artificial puede tomar depende de la calidad del contexto que alimenta esa decisión. Y si ese contexto vive precisamente en información institucional, cuando hablamos de innovación y solamente pensamos en IA, automatización o canales digitales, realmente se escucha muy poco que haya una conversación acerca del activo que hace que todo eso sea posible. Y ese activo, pues, es el conocimiento de la organización. El verdadero cambio cultural consiste en dejarnos de preguntar dónde guardo mis documentos, dónde los aviento, para comenzar a preguntarnos cómo convierto toda esa información en conocimiento disponible para cualquier proceso, cualquier colaborador y cualquier cliente. Porque una aseguradora en realidad pues no compite con las otras para ver quién tiene más datos, ¿no? O quién tiene más documentos guardados, sino compite por ser capaz de entenderlos, gobernarlos y utilizarlo mejor que los demás precisamente para poder tener toda esa innovación de producto, toda esa personalización que acaban de comentar. Y eso precisamente lo que hace es convertir la información de un pasivo, que simplemente está guardada en algún lugar haciendo bulto, a un activo estratégico. Pues esto acaba de ser una clase magistral, señores. Todos los que nos tienen, los que nos están escuchando acá, me pareció súper relevante muchos conceptos de los que acabas de dar, Susi. Gobernanza, la importancia de la gobernanza. Por Dios, eso es absolutamente relevante, pero sobre todo eh, el pasito atrás que diste en esta conceptualización y el cómo realmente la data viene siendo el activo estratégico para poder evolucionar y llegar a las nuevas tecnologías, porque digo, sin data no tenemos cómo llegar allá. Entonces, me parece absolutamente valioso lo que nos acabas de contar, Susi, mil gracias, porque realmente nos aporta muchísimo y nos deja una reflexión importante y es ¿qué tanto es el porcentaje de explotación de la data hoy en día en cada una de las aseguradoras que tenemos en México, en Centroamérica, en el Caribe, en general en Latam? Yo creo que ese porcentaje de explotación es el que tenemos que mirar cómo lo subimos y de acuerdo a eso mirar cómo realmente estamos robusteciendo nuestra base de datos. Gracias, Susi. Nada. Y, y nos falta Héctor, mi estimado Héctor. Cuéntanos un poquito tu visión acerca de, yo creo que, no sé si coincides con Vero y con Francisco, un poco Susi se fue por otro lado que también es absolutamente valioso, nos dejó muchos aprendizajes, pero ¿qué tienes tú de visión en si sigue viéndose principalmente como un tema operativo y tecnológico o cómo tienes tú esta perspectiva?
Sí, muchas gracias, José. Los compañeros ya han platicado bastante y han abordado muy bien la pregunta, ¿no? Ya nos han dado realmente el tema donde estamos separados y yo coincido con cada uno de ellos. Y bueno, en mi experiencia propia puedo decirte que el sector ha avanzado en tratar la información como un activo, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las organizaciones todavía la gestionan como un subproducto de la operación, eso es muy cierto, ¿no? No como un insumo estratégico. Aquí la diferencia se nota en dónde vive la conversación de los datos, ¿no? Como han mencionado, si esta está en TI reportando incidentes, pues sigue siendo operativa. Si esta información está en el comité directivo, definiendo qué apuestas de negocio se pueden tomar, esta ya es estratégica, ¿no? Esa es la gran diferencia. ¿Y qué pasa cuando se cruzan, o qué ocurre cuando se cruzan estas dos vertientes? Que la información deja de ser lo que alimenta los reportes y empieza a ser lo que decide qué producto vamos a lanzar y a quién, hablando de la hiperpersonalización, como ya lo comentaron. Y aquí es donde nace una verdadera plataforma de datos con visión de negocio, ¿no? Ya no es solamente de, tengo que incluir el nuevo hype que en su momento fueron los modelos de Machine Learning, que hoy ya son todo, bueno, estos han existido desde muchísimos años atrás. La inteligencia artificial igual, ¿no? Por ahí me recuerdo que el segurito este que teníamos en Microsoft nos decía recomendaciones y nos daba predicciones. Entonces de ahí ya empezaba este tema de inteligencia artificial y de los asistentes, ¿no? Porque era más un asistente. Pero ya con la inteligencia artificial, como bien comentaron, el dato es el oro para que una inteligencia artificial nos pueda dar lo que tenemos que nos tenga que dar, ¿no? Que no alucine, que no se salga del contexto, que las entrenemos con los datos que son correctos, porque sin estos, pues lo único que va a pasar es que van a ser la brecha más grande. Ese es mi comentario sobre esta pregunta. Muchas gracias. Pues también me parece que dejaste ahí unos puntos relevantes, pero además tú ya empezaste a tocar inteligencia artificial, Héctor, y yo creo que además de llevarnos a unos ejemplos anteriores y a unos recuerdos como el que diste del candadito, no, me parece absolutamente valioso y el entender, ¿no? Que las nuevas tecnologías, incluida la IA, tienen una base y sin esa base realmente no tenemos mucho más. Entonces, desde donde, si queremos innovar, si queremos evolucionar, si queremos aprovechar de manera óptima estas nuevas tecnologías, ¿qué debemos robustecer al principio? ¿No? ¿Cuál tiene que ser nuestro piso? Eso yo creo que es clave. Mi estimado Exacto. Héctor, muchas gracias y voy a hacer un follow-up de este inicio. Vero, tú me dejaste ahí con un tema entre, entre manos. Y cuando hiciste la descripción de seguros embebidos y cuando hablamos de lo importante que esto es dentro de la vertical de seguros hoy en día, y aquí solo rápido 2 minutos, Vero, yo me quedé pensando en no solamente co- cómo puede realmente llegar a afectar positivamente estos seguros embebidos a una aseguradora, sino que además al interior las áreas cómo pueden verse afectadas y eso a nivel de información que representa. Razón por la cual, solo como pregunta y para poder terminar este primer ciclo del webinar, pero ¿en qué área de la organización en la que trabajas o en las que has trabajado crees que se hace más evidente que la información es una ventaja estratégica y no simplemente un insumo operativo? Bueno, definitivamente en el área comercial, porque es la llave maestra que nos permite hacer más modelos de negocio, ¿no? Sin duda. Y potenciar los negocios de nuestros aliados comerciales, de nuestros socios. Eso. Y lo otro, oferta de valor y áreas técnicas, ¿no? El poder tener la data de cuando hablamos de un seguro embebido, es importantísimo que es para potenciar un producto que ya existe o una membresía que ya existe o un ecosistema de personas que están dentro de un retailer o que queremos potenciar un servicio de alguien, ¿no? Los seguros embebidos generalmente son pequeñitos, son microseguros y son para potenciar algo, ¿no? Y eso ya viene
acompañado y pegado a bien sea una asistencia o bien sea una base de datos de ese socio con el que estamos haciendo ese negocio y esa alianza. Entonces, sí, definitivamente la parte técnica, esa data nos ayuda a poder dar el mejor producto y a poder construir el mejor producto o fusionar el mejor producto para embeberlo y oferta de valor, sin duda, y evidentemente las áreas comerciales y el comité directivo para que al ser algo que ya está embebido, no tienes que, lo que tienes es que hacer, vivirle una experiencia a ese usuario cuando lo necesite y tenga que hacer un siniestro. Porque aquí lo interesante es que el tener un seguro embebido, la experiencia de un seguro embebido, no es nada más la adquisición de ese seguro, es la usabilidad y luego la experiencia de cuando te ocurre el siniestro, porque ahí es donde conocemos realmente si funcionó. Entonces, hacer ese 360 completo es muy relevante. Entonces, área de siniestro, áreas técnicas, oferta de valor y comercial, más el comité, evidentemente, de dirección, que son las llaves maestras para poder avanzar en un gran modelo de negocio. Hoy tenemos grandes negocios que hemos cerrado en función a seguros embebidos y creo que ese es un gran potenciador para hacerlo escalable, ¿no? Y eso te ayuda a poder llegar con otros productos a más modelos de negocio con gastos médicos, porque comienzas a conocer a la audiencia. Eso también es muy relevante, ¿no? Entonces, sí, definitivamente que yo creo que estas 4 áreas son claves, ¿no? Y definitivamente tecnología, pues bueno, es el habilitador que nos puede ayudar a construir bases de datos, ¿no? Vero, pues yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en lo que acabas de decir. Eh, Gracias por la respuesta. Yo creo que comercialmente es absolutamente indispensable la información, pero súper en línea contigo. Pero yo creo que el mensaje que nos dejas o la conclusión que nos dejas con esto es, señores, señoras compañías de seguros, pilas, porque hoy en día necesitan tener realmente un robustecimiento de la data que permita que transversalmente dentro de las compañías de seguros se pueda aprovechar esta información para que al final del día el área comercial pueda verse beneficiada de esta explotación de la información. Sí, Entonces, poder construir nuevos modelos de negocio, ese es clave. A ver, tomar decisiones en función al dato es vital para el sector hoy. Es vital, es clave. Y tener asertividad a eso y es crear conciencia, ojo, internamente en todas las áreas, es un reto lo que tenemos. Y ampliar para que se pueda expandir esa conciencia, ¿no? bueno, pues Vero, mil y mil gracias. Este follow-up estuvo muy interesante y hemos acabado esta primera parte, eh, pero esto se pone bueno. Nos quedan otras partecitas más y otras preguntas más para interactuar. Por favor, les recuerdo si tienen preguntas acá abajo, súper interesante, nosotros contentos y felices de respondérselas. Y nuevamente el agradecimiento a la AIM, Asociación Insurtech de México, y a la Asociación de Insurtech de Centroamérica y Caribe, porque de verdad que gracias a ellos se dan estos espacios tan valiosos de información. Habiendo dicho esto, vámonos un poquito a el segundo espacio de este webinar que lo hemos denominado los retos. Y me parece interesante. Y aquí vamos a empezar en un orden distinto. Mi estimado Héctor, yo quiero hacerte como una pregunta bien particular y desde tu posición eh, en HDI y desde tu posición puntual, ¿cuál consideras que hoy es el principal desafío para transformar la información y el conocimiento institucional en un verdadero habilitador de la innovación y la operación del negocio? Muchas gracias, José. Mira, yo identifico en ese orden tres, como digámosle, dimensiones, ¿no? En orden de dificultad creciente, ¿vale? El primero sería la calidad y la trazabilidad del dato.
como lo comenté hace un momento, sin esto no hay una IA confiable y pues para todo lo que venga para construir a través del dato, pues es la base técnica, ¿no? En un número dos, necesitamos poner un gobierno con dueños de negocio, no solo de TI, o sea, no solo los data custodians, que esos generalmente viven en TI, necesitamos los data owners. Sin ellos, de verdad que los datos no son, pierden el valor porque solo se les ve como temas de almacenamiento, ¿no? Y un data owner lo que necesitamos de él es que se haga responsable del dato, que entienda el uso y que el almacenamiento sea pues un tema ahí de más hacia TI, no tanto como de los responsables de negocio, ¿no? Y un tercero, y creo que es el más complicado de todos, porque no es la tecnología como tal, ¿no? Muchos creo que sabemos que es la cultura, ¿no? La cultura sin un buen change management, la verdad es que es muy duro tratar de convencer a la organización, ¿no? De que la información se debe de compartir, se debe de habilitar, se debe poner a la disposición de las áreas, ¿no? Y que estas no se protejan como un territorio, porque al final esto lo que genera son puros hilos. Y cuando una organización crece por adquisición o consolidación, ¿no? Tomando en cuenta, siguiendo hablando del tercer punto, por acá en HDI ya tenemos, bueno, como bien saben, muchos del sector vamos a adquirir otra empresa y esto lo que deja es un reto más concreto, ¿no? No solo es integrar dos stacks tecnológicos, que esto ya es un gran reto, sino es alinear dos culturas de cómo se documenta, de cómo se comparte el conocimiento institucionalmente. Esto es realmente el cuello de botella, no tanto la tecnología, ¿no? Entonces, eso es yo esos tres puntos yo son los que veo muy importantes para que podamos funcionar correctamente con los datos. Pues, mi estimado, yo creo que el follow-up de esta segunda sección va a ser contigo. Ya me di cuenta. Eh, Sí, nombraste ahí un tema que me parece absolutamente fundamental y que valdría la pena que lo profundizáramos. Y es el que realmente la información debe estar disponible, debe tener una disponibilización transversal para toda la organización. Entonces, dejémoslo allí un poquito congelado y ya hacemos un follow-up, porque eso me parece que valdría la pena ampliarlo. Ese concepto está súper interesante. Gracias, mi estimado. gracias. Doctora Susana Ruiz, Susi, ¿qué piensas tú? Te, por dos, la pregunta que le hice a Héctor y tu visión importante acerca de... Bueno, vamos a coincidir en un par de cosas, Héctor y yo. Pero bueno, el principal desafío no es el tecnológico, ¿no? Es organizacional, efectivamente. La mayor parte de las aseguradoras, y la verdad es que esto pasa en todas las verticales, operan con silos de información. Cada área administra sus propios datos, sus propios documentos y muchas veces incluso su propia versión de la verdad. Eso es bien, bien crítico y bien cierto. Eso lo que hace es que dificulte enormemente cualquier iniciativa de transformación y de transformación digital y de cualquier tipo, ¿no? Adicional a esto, se suma un fenómeno muy común, que cerca del 80% de la información empresarial no es estructurada. Es no estructurada, o sea, correos electrónicos, expedientes, PDFs, imágenes, audios, contratos, videos, etcétera, ¿no? Y en muchas organizaciones esa información simplemente está almacenada pero no gestionada. Y esto es precisamente lo que Gartner definió como la dark data, que son los activos de información que las organizaciones recogen, almacenan y procesan durante sus actividades comerciales, pero que generalmente no utilizan para otros fines, solamente se queda ahí guardado. Bueno, y luego, ¿qué pasa si queremos utilizar todo ese dar de ira que no está gobernado, que no está ordenado, que no está contextualizado? Pues es súper, súper complicado tomar decisiones. Y lo que hacen los sistemas, y ese es un término súper común, que cuando uno trata de explotar todo ese dar de ira que no está contextualizado y se lo quiere dar uno a un sistema, pues garbage in, garbage out. Y si uno mete todavía el tema más evolucionado, que es la inteligencia artificial, pues en lugar de garbage in y garbage out, lo que tenemos es garbage in, hallucination out.
ya que estamos alimentando precisamente los modelos de esa inteligencia artificial con información incompleta, duplicada, desactualizada, sin contexto, y eso no le permite generar inteligencia, sino errores automatizados y descontextualización o alucinaciones, ¿no? Donde se trata de rellenar con la información faltante con lo que la inteligencia artificial puede asumir. Entonces, pues, por eso la gobernanza de la información tiene que dejar de ser un proyecto documental liderado por IT meramente para convertirse en un requisito para innovar, liderado por todas las áreas estratégicas, incluyendo IT, pero también todas las áreas estratégicas. Pues, mi estimada Susi, a ver, yo sí creo que dentro de todo lo que dijiste, que me parece absolutamente fundamental, y además teniendo en cuenta que tú has sido una de las habilitadoras para muchas compañías en temas de innovación, yo quiero resaltar algo que me pareció súper relevante y es cómo eliminamos los silos de información. Yo creo que ahí está uno de los cuellos de botella más grandes que tenemos hoy en el sector asegurador. Entonces, el que tú no lo pongas sobre la mesa, yo creo que genera un red flag porque quiere decir que lo has vivido, que lo has tenido que solucionar, que lo sigues teniendo eh, siempre como uno de las talanqueras y que necesitamos evolucionar, necesitamos robustecer eso como tú misma lo decías, una sola fuente de la información. Entonces, el que tengamos una sola verdad absoluta, que no tengamos a un José Miguel Piñeros y por otro lado tengamos a un José M. Piñeros y por el otro lado a un José Miguel P. Punto, yo creo que eso genera realmente un valor agregado, un plus. Susi, gracias por esto que nos acabas de compartir porque sí es relevante, realmente, y sobre todo con tu experiencia. Bueno, ah, y además lo de Garbage In y Garbage Out y Hallucination también me pareció genial. Gracias, Susi. Vero, Vero, yo quiero saber tu opinión porque yo creo que cada vez está Esto, más interesante. ¿Qué sí, consideras que es el principal desafío? estoy súper de acuerdo con Susi y con Héctor en lo que han dicho, porque definitivamente es lo que vivimos en el día a día. Y yo por eso en el momento que entré al sector asegurador entendí que teníamos que desde alianzas comerciales digitales con grandes retailers y construir esa data haciendo preguntas más específicas para poder saber en qué momento de vida y para poder identificar de manera limpia a ese José M, José Piñeros y a esas versiones de José que seguro están registradas desde varios bases de datos donde tú has estado y has convivido. Entonces, es un trabajo del día a día, sin duda, y es algo que tenemos que comenzar a construir, de que comenzar a democratizar la data y a ordenarla para que esa transversalidad se pueda cumplir. Porque desde las aseguradoras, sí, existe, es que además es infinito, en aseguradoras tan grandes, se ve hasta modelos en donde un mismo usuario no está integrado con los demás productos, no se reconoce. Eso pasa con muchísima frecuencia. Y desde seguros masivos, eso es lo que estamos tratando de intentar para ser escalables, ¿no? El poder, que preguntas más sencillas, pero más claves para construir un perfilado de usuario podemos tener y tener una base de datos más acertada para poder innovar. Ese es el objetivo y yo creo que por allí es por donde está el camino. Sin duda alguna tiene que ser disponible para todas las demás áreas de las organizaciones, eso es clave, tal cual como lo acaba de decir Susana. No que sea un consumo y una parte nada más de TI. Eso no es el camino y por eso te digo que es un reto. Ese es el gran reto, ¿no? Que lo entendamos, porque además las aseguradoras con mucha información
de distintos hilos es fuerte, ¿no? Pero bueno, creo que lo lograremos y en unos años podremos ver el resultado, ¿no? Juntos con Susana y con todas las empresas que se nos sumen para poder hacerlo, porque eso también es importante y lo tengo que decir. No lo vamos a poder hacer solo desde las aseguradoras, necesitamos de los habilitadores y necesitamos de todo un 360 para poder lograrlo. Y por eso estas sesiones son tan relevantes. Gracias, Vero. Y yo creo que aquí el hacer conciencia que la importancia dentro de las compañías de seguros, en el sentido que TI continúa teniendo una relevancia grande, sin embargo, el que lo podamos unir con el negocio, con el conocimiento de que realmente debemos enfocar la tecnología, la innovación y la evolución al negocio con la data que transversalmente todos debemos aportar, pues yo creo que esa es una de las claves y lo dejaste aquí explícito, Vero, tú, digamos que muy alineado con lo que nos habían contado Susi y Héctor, pero enfocada más a esa colaboración entre negocio y TI. Gracias, Vero. No, gracias a ti. Estimado Francisco, tú nos quedas por darnos tu opinión de qué consideras que hoy es el principal desafío para transformar la información y el conocimiento institucional en un verdadero habilitador. Cuéntanos un poquito si vas por la misma línea de tus tres compañeros de webinar o si te apartas un poquito. No, coincido mucho con lo que se mencionó. Yo tal vez para no decir o de lo que ya se mencionó, hacer énfasis en lo que tal vez mencionaba Héctor y sobre los tres pilares y sobre todo la parte de la cultura, que también lo mencionó Susana. Es sumamente importante y sobre todo las aseguradoras porque es el facilitador para que todos los proyectos y todos los cambios se den. Las aseguradoras por mucho tiempo, por el giro de negocio, por la especialización que se requiere en el conocimiento de los seguros, eh, usualmente lo que se ha hecho es capacitar o profesionalizar a los colaboradores cada vez más en el área en la que se desempeñan. Es decir, si una persona se desempeña en el área de reclamos, se le ha dado capacitaciones, se le forma y todo para que su conocimiento sea muy operativo y técnico desde la parte de reclamos. Pero se ha dejado por un lado toda esta parte de transformación, este pensamiento analítico, esta parte de análisis de procesos, toda la parte de saber qué se puede hacer, de hacerse las preguntas adecuadas y todo ese mundo de información que se obtiene con lo que se está operando y lo que puede servir para obtener información e insights que ayuden a la operación. ¿A qué es lo que voy con esto? Es de que ya se ve un parteaguas en las aseguradoras o en la mayoría con la que hemos estado hablando, en la cual ya empieza a democratizarse, como mencionó Vero, ese conocimiento, esa especialización, y ya no depende solo de un área, que era lo que yo decía con la federación, sino que ya esas capacidades y habilidades se les están transformando o se les está llevando a las mismas áreas que lideran los procesos muy operativos o técnicos dentro de un asegurador. Es decir, de que lo que se está haciendo con esto es de que desde esas áreas, con la información, porque ya hay información, no se tiene que hacer un proyecto, no se tiene que transformar, sino que ya hay información que hoy por hoy no se está volteando a ver y que esa información la pueden voltear a ver para después ya ir madurando con ella y hacerse otras preguntas más complejas. Pero hay preguntas inmediatamente ahorita que se pueden hacer las áreas que se pueden responder con la información que se tiene. Y esos son los quick wins con los cuales ya se puede accionar. Pues mi estimado Francisco, de verdad que muchas gracias. Sí, evidentemente seguiste por la misma línea y yo creo que los bullets son muy similares. Realmente el robustecimiento de la información, sea porque ya la tengamos, sea porque viene en camino, pero cómo la utilizamos de manera adecuada, en el momento adecuado y con los instrumentos correctos, ¿no? Y bueno, un follow-up
que además desde el principio estaba seguro que iba a ser para Héctor. Eh, Mi estimado, yo creo que ahí nos quedó el tema de los hilos ahí por ahí pendiente, pero ¿qué tanto conocimiento sigue viviendo en personas específicas y qué riesgo representa eso para las organizaciones? En 60 segundos, cuéntanos un poquito, porque yo sí creo que este es uno de los puntos más álgidos, más graves que tienen hoy las aseguradoras y que tal vez necesitamos cambiar porque la data es de todos, la data es de la aseguradora y no de un área o una persona en especial. Cuéntanos un poquito. Sí, yo coincido mucho que contigo, José, que sigue siendo el riesgo más silencioso, ¿no? De las aseguradoras. Hablamos de suscriptores de 20 años, de criterio no documentado, de ajustadores que saben, bueno, los ajustadores en México, ¿verdad? Porque creo que no está en todos los países esta figura del ajustador, pero en México el ajustador te reconoce un fraude, pero el tema es que no te puede explicar la regla exacta de cómo funciona, ¿no? Ese conocimiento, pues, es oro realmente porque es el punto único de falla, ¿no? ¿Qué pasa ahí? El riesgo no solo es una fuga de talento, ¿no? También es un conocimiento que no se escala, que no se audita y no se puede poner en un modelo. Esto al final repercute mucho y tiene muchas repercusiones al final para la aseguradora, ¿no? Al no tener ese conocimiento embebido dentro de la operación y en temas digitales, pues es muy complicado bajar hacia un modelo ya no sea solamente de inteligencia artificial, también de machine learning, ¿no? Eso es muy importante mencionarlo. Ok. Bueno, este follow-up estuvo particularmente interesante y yo creo que de todo este capítulo de los retos en este webinar y incluido el follow-up tuyo, Héctor, yo creo que sí nos llevamos un gran aprendizaje y definitivamente debemos invertirle tiempo, debemos invertir recursos en generar una base sólida, un robustecimiento de la data. Yo creo que ese es el primer pilar. Esa es la base fundamental. Exactamente, generar tu única fuente de verdad, eso te va a ayudar a construir cualquier tipo de dashboard, ya sea operativo, sea estratégico. Con una sola fuente de la verdad puedes hacer todo. Eh, y eso nos ha funcionado bastante en HDI. Súper. Bueno, vamos a la tercera parte y yo creo que aquí vamos a estar un poquito más ágiles porque quiero que ustedes me respondan rápidamente con un top 2 de lo siguiente. Entonces, les voy a hacer la pregunta, ustedes vayan pensando aquí cuáles son esas dos primeras cosas que se les vienen a la cabeza, porfa. Entonces, a ver, hoy vemos que las organizaciones están invirtiendo en IA, en automatización, tanto de procesos como de contenido y en nuevas capacidades digitales. Por favor, denme dos, las dos que primero se les vengan a la cabeza, dos implicaciones a ver, ¿cómo se las hago? ¿Qué implicaciones tiene innovar sin una base sólida? Denme esas dos implicaciones que más o menos se les vengan a la cabeza eh, de realmente lo grave que puede ser no tener esa base sólida de información, de procesos y de conocimiento institucional. Porque digo, si no tenemos eso, definitivamente esto va a afectar la capacidad de generar resultados sostenibles y escalar iniciativas con éxito. Entonces, digo, desde el principio ya tendríamos un problema grave. Entonces, ese top 2 que se le vengan, que a ustedes se les viene a la cabeza y esta vez arranquemos con Susi. Susi, dame ese top 2, please. Perfecto. Pues el Valle del Valor de Deloitte, Mm, que es el enorme abismo entre un piloto exitoso o la experimentación tecnológica exitosa y la transformación real del negocio que realmente escale de resultados, tanto financieros como estratégicos. Con ese. Listo. Súper bien. Concretica. Gracias, gracias, Susi. Vero, por tu lado. El no tener una data, el no tener completa te genera un tiempo, pérdida de tiempo, dinero
y un desgaste definitivamente en no un éxito de una alianza comercial o de un proyecto. El tener las bases de datos sólidas es lo que te va a dar la garantía de un éxito en cualquier proyecto o en cualquier servicio o producto que queramos desarrollar y escalar dentro del sector. Eso es clave. Súper. Y estimado Francisco, tu top 2. Yo tal vez solo lo voy a mencionar en una y lo voy a hacer como en analogía, que es básicamente es hacer una torre de Jenga. Para los que hemos jugado Jenga es hacer eso. Que se va construyendo nivel a nivel, solo le voy pasando la pieza al siguiente, pero a medida de que esto va creciendo, el problema va a caer y va a caer y va a hacer más ruido. Entonces es básicamente construir y jugar a la Jenga cuando esto no está bien estructurado y no está bien definido. ¿Y cuántas aseguradoras juegan a Jenga, verdad? Eso está muy interesante. Te tengo una pregunta adicional, pero ya te la hago. Déjame preguntarle el top 2 a Héctor y ya vuelvo contigo, mi estimado Francisco. Doctor Héctor, cuéntamelo, tu top 2. Sí, muchas gracias. Me pareció muy buena la metáfora que comentó este Francisco. La verdad es que sí jugamos todos al Jenga en algún momento y algunos seguimos jugando en algunos puntos, ¿no? Yo pondría sostenibilidad y escalabilidad. ¿Sostenibilidad a qué me refiero? Que hay que invertir en lo más aburrido, que es datos, procesos y gobierno. Y a escalabilidad me refiero a si escalas mal, automatizas procesos rotos más rápido, con mayor velocidad y a mayor escala. Esos dos puntos me llevo. Súper. Ok, vuelvo con Francisco, que puso un ejemplo ahí súper divertido. Mira que hace unos días, justamente en una conversación acerca de una publicación que me pareció relevante, hablaba de que eh, tiene, los estudios recientes hablan de menos del 15% de efectividad en proyectos de IA, y se hablan que parte del contexto o la contextualización es parte del problema. ¿Por qué crees tú que se deba a eso? Y yo creo que tiene mucho que ver con el juego de Jenga, eh, digamos que volviendo a tu muy buen ejemplo, ¿a qué crees que se deba? Eh, Gracias. Sí, principalmente creo que cuando no se tiene un problema bien definido y el punto de dolor que se quiere atacar, cualquier solución y cualquier camino va a ser bueno. Creo que todo viene desde la definición del problema y entender bien el punto de dolor que se quiere resolver. Después de esto ya viene la definición del proceso. Y muchas veces queremos implementar inteligencia artificial a los problemas o porque está de moda sin antes entender qué es lo que voy a resolver. Y eso es algo muy delicado, lo que tenemos que tener en cuenta y sobre todo que lo mencionó también Susana, el garbage in, garbage out y la alucinación, que es otro factor y por eso incluso se pone el human on the loop, que es el que está viendo que todo eso sí tenga sentido, que no tenga sentido, pero llevándolo mucho, aterrizándolo y en base a la experiencia que hemos tenido nosotros es definición de los problemas. Nosotros utilizamos un nivel de madurez de los procesos que va de 1 a 5. Todos los procesos están documentados, pero si los procesos, como nivel 1 mínimo, el proceso tiene que estar descrito. Luego ya tiene que estar controlado. Luego ya tiene que estar mejorado y hasta el final debe estar ya transformado. Entonces tenemos que saber el proceso que queremos transformar o que queremos implementar o mejorar en qué nivel está para saber si lo podemos llevar a una implementación de la IA. Y creo que es ahí donde muchos de estos procesos no tienen éxito, porque se ven como algo, como la competencia lo está haciendo, la industria lo está haciendo, nosotros tenemos que hacerlo. No sabemos para qué, pero lo tenemos que hacer. Entonces creo que esa es la oportunidad, o más bien dicho, ese es el error que muchos cometemos y por el cual solo el 15%, que hasta creo que es mucho el 15%, pero tienen éxito en la implementación de inteligencia artificial en los proyectos. Pues mi estimado, gracias por iluminarnos un poquito, en qué significaba ese porcentaje y cómo podríamos analizarlo, porque yo creo que, como tú dices, tal vez ese 15% es mucho, pero no deja de ser bajo. Eh, y yo creo que estamos en un momento en el que definitivamente la evolución tiene que ser precisa, la evolución tiene que ser constante,
y el sector asegurador está en un momento de la historia en donde la velocidad en innovación es increíble. Bueno, ahora, antes hablábamos de top 2, ahora les tengo el reto del top 1. Yo creo que es lo primero que realmente ustedes piensen. eh, y yo creo que aquí Susana, me va a encantar ver la respuesta de Susana porque ella le ha tocado vivirlo. Entonces, y le ha tocado ser protagonista. Entonces, quiero que piensen un poquito que desde su experiencia, ¿qué deberían estar haciendo hoy? Solo una cosa, la que les parezca más importante. ¿Qué deberían estar haciendo hoy las organizaciones para construir una base de información y conocimiento que realmente les permita innovar de forma sostenible en el mercado asegurador? ¿Con quién es el único que no ha empezado? Con Vero. Vero, contigo no ha empezado, creo. La gobernanza de datos. Bien, va. Susi, ¿qué se te Hay un viene? término hay un término que es Security and Privacy by Design, que significa que desde el diseño, la arquitectura de cualquier sistema se debe de considerar como principales hitos la privacidad, la seguridad, el compliance y la ética. No debe ser al final del sistema, ni debe ser un stopper, sino debe de ser parte de la arquitectura para que las cosas funcionen. Hmm, eso merece un follow-up, Susi. Ya lo ampliamos, ya lo ampliamos. Mi estimado Héctor, ¿qué piensas tú que se te viene a la cabeza? Coincido con Vero, un data governance. Y no solo que sea un área como tal, sino que se definan dominios de negocio con KPIs reales y dueños de datos. KPIs, clave, KPIs. Es clave, súper definitivamente. clave. Sin eso no se avanza la estrategia, la verdad. Seguimiento, de acuerdo. Mi estimado Francisco Gutiérrez. Gracias, yo también, o sea, coincido que es el gobierno del dato, pero a esto también lo voy a ampliar un poco y es con la alineación a la estrategia corporativa. Es importante que todo esté alineado a la estrategia corporativa. Ok, arquitectura empresarial, ahí también entraría como un punto relevante. Gracias, mi estimado. Susi, vuelvo contigo. Esto me parece súper relevante. La respuesta que diste yo creo que me da para otra. ¿Por dónde crees tú que debería empezar una organización cuando siente que el reto es demasiado grande en todo este tema que hemos venido hablando acerca del contenido? Bueno, sí son 4 prioridades y de hecho coincido con ellos. La primera es entender que la transformación es cultural y no tecnológica. No se trata de comprar y comprar plataformas y tecnología, sino de romper silos y promover una visión compartida de la información. Obviamente esto conlleva toda una estrategia, ¿no? El segundo es gobernar los datos y los documentos. Definir responsables, la calidad de los datos y los documentos, la trazabilidad, el ciclo de vida, las reglas de negocio. El tercero es conectar procesos. La información solamente genera valor cuando fluye entre las áreas y los sistemas y no cuando permanece aislada dentro de una sola área o dentro de un solo sistema. Y el cuarto precisamente es construir confianza y justamente es lo del customer centricity. Eh, Pero todas las aseguradoras esperan que los clientes o los usuarios les compartan información, pero no les van a compartir información si desconfían del uso de esa información. Y es precisamente que es importante también, que por eso es importante considerar el Security and Privacy by Design, pero también porque yo en muchísimas ocasiones he escuchado clientes decirme, yo necesito este sistema solo para hacer compliance. O no podemos hacer este sistema porque no hace compliance. O no podemos hacer, o podemos hacer cualquier variante, segmento, lo que sea, por compliance. Siempre es esa la respuesta. Y justamente esta disciplina lo que trata de romper es eso. No se trata de decir, hago un sistema o hago compliance, sino yo incluyo el compliance desde el origen del diseño del sistema para que todo se cumpla y todo sea posible. Bueno, pues, Vero, Héctor, Francisco, les presento a Susi. Ella les va a ayudar en la evolución. No, mentiras. Sí, sí, y algo que acaba de decir muy relevante, Susi, que quizás no hemos mencionado tanto, es la confianza.
generar, para poder ser escalables, no nada más en México, que tenemos todo por hacer, sino a nivel de Latinoamérica, con productos de verdad de llegada fácil, fluida y cómoda, es la confianza. La confianza y la experiencia del usuario. Y eso definitivamente es clave. No, ya sabemos que tenemos que buscar a Susi. No, pero por supuesto, nos acaba de dar una respuesta antológica. No, 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 súper bien. Además, muy bien estructurada. Susi, de verdad que gracias. Para todos los que nos están escuchando, ya saben a quién. Esta es la persona. Bueno, y ya para cerrar, señores, además creo que nos hemos divertido todos, nos han dejado ustedes unos conceptos valiosísimos. Les voy a pedir que me completen una frase. Y listo, acabamos. Señores, a ver, vamos a empezar por nuestro estimado Francisco desde la querida Guatemala. Complétame la frase, please. La innovación necesita contexto. ¿Por qué? Uy, bueno, a ver, la innovación necesita contexto o en general, porque de por sí sola la innovación no va a generar valor. Creo que la verdadera disrupción ocurre cuando se entiende, y era lo que había hablado un poco, cuando se entiende realmente el dolor y también cuando se analiza el comportamiento del usuario final. Necesita contexto, sobre todo porque necesita, lo que había mencionado, estar alineada a la estrategia. Si no está alineada a la estrategia, si no genera valor, entonces es una distracción para la compañía y es una distracción que va a costar mucho, mucho dinero y tiempo. Entonces, por eso necesita un contexto y necesita el alineamiento correcto para que éste genere valor y para que resuelva un dolor o un problema concreto dentro de la compañía. Bueno, eh, eso fue un párrafo, pero gracias, mi estimado Francisco. Sí, le Me- extendí un me- poco, me- perdón. no, 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 está bien, está bien. La verdad es que súper claro, absolutamente claro. Me súper completaste la frase. Mi estimado Héctor, complétala, porfa. La innovación necesita contexto, ¿por qué? La innovación necesita contexto porque sin contexto la IA no toma mejores decisiones que un humano, solo las toma más rápido y a mayor escala. Y esto puede ser una ventaja o un riesgo dependiendo de qué también conozcamos nuestros propios datos. Esa es mi Súper, frase. súper. Pero, la tuya, la innovación necesita contexto, ¿por qué? Porque la información te dice lo que está pasando y el contexto te dice por qué está pasando. Entonces, definitivamente por eso necesita contexto. Genial. Susi, para terminar, la innovación necesita contexto, ¿por qué? La tecnología, en especial la IA, no sustituye el conocimiento institucional, sino que depende de él. Súper. Señores, mil gracias por acompañarnos, Francisco, desde la querida Guatemala, Gracias, Héctor, José. Vero, Susi, que están en México, y su servidor, que soy colombiano, pero que hoy les estoy acompañando desde El Salvador, en semana de trabajo, pero les queremos agradecer a todos porque yo creo que ha sido una hora súper entretenida, nos han dejado conceptos grandiosos. Creo que todos nos disfrutamos la evolución de esta vertical aseguradora, pero además yo creo que todos coincidimos en que el contexto, la información, la data, la gobernanza son realmente unos tópicos que debemos tener siempre presentes para poder continuar con esta evolución. Doctores, gracias, muchísimas gracias, gracias a la IM, gracias a la IC y seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Muchas Muchísimas gracias, que estén gracias. muy bien. Buenas noches. Gracias. Igualmente, chao, Gracias para chao. todos. Chao.